Gracias, presidente, secretarios, directores generales, invitados. Muy buenos días a todas y todos. Efectivamente, como ha señalado el presidente, la disciplina y el compromiso, la responsabilidad, el sentido de solidaridad del pueblo de México ha sido la pieza más importante para lograr mitigar esta epidemia. Como hemos dicho, desde el inicio, desde enero, mucho antes de que llegara incluso el primer caso, sabíamos lo que iba a ocurrir, pudimos garantizar que la epidemia ocurriría en México y se ha comportado tal como lo hemos contemplado. La semana pasada anunciamos la buena noticia de que estas medidas de mitigación, esta Jornada Nacional de Sana Distancia, estaba dando efectos positivos, pero que para que los efectos positivos se mantuvieran, tendríamos que extender la jornada y por eso se planteó el que se extendiera hasta el 30 de mayo. Esto lo que permite es que los contagios se reduzcan sustancialmente, y el momento en donde es más importante que se reduzcan es precisamente ahora, cuando estamos en un momento de gran aumento diario en el número de casos, en el número de contagios, en el número de hospitalizaciones, y si no se hubieran hecho las medidas correspondientes, la Jornada Nacional de Sana Distancia, y si no hubiera existido la disciplina y el compromiso, esta solidaridad, esta conciencia del pueblo de México, hubiéramos tenido un escenario verdaderamente devastador. Vienen, como también ya lo ha señalado el presidente, momentos difíciles. No quiere decir que la epidemia va a ser algo fácil de llevar, pero cuando se está preparado, cuando se han hecho los arreglos necesarios para expandir la capacidad de atención hospitalaria, y además cuando se ha tenido ya por varias semanas esta disciplina de mantenernos en casa, vamos a poder enfrentarla de manera ordenada en las condiciones más favorables. Quisiera compartir de manera breve el comunicado técnico y lo que ayer se le planteó al Consejo de Salubridad General y la resolución que este Consejo ha tomado. Si me pasan la primera, por favor. Lo voy a presentar de manera expedita, dado que esta es la misma información que presentamos ayer a las 19 horas, es el corte más reciente de información, pero para arribar al punto de resolución del Consejo de Salubridad General. Aquí se ve la situación de la epidemia en el mundo. En esta gráfica lo que se ilustra es simplemente el número de casos acumulados, que ya superan los 2.300.000 en el mundo, y estos son los casos que han ocurrido desde el inicio de la epidemia en los primeros días de enero, pero menos del 50% de estos ocurren en los últimos 14 días. Esto es relevante porque los de los últimos 14 días son realmente lo que mantiene activa la epidemia. El resto son personas que tuvieron la enfermedad y se han recuperado en su enorme mayoría. Y lo que se ve en las barras, quiero llamar respetuosamente su atención a las dos primeras barras que se ven en la gráfica, la roja, que representa la intensidad de la transmisión en los últimos 14 días en el continente americano o la región de América, y el azul, que representa lo que ocurre en Europa. Lo que vemos aquí es un patrón de cambio geográfico. Europa empieza a disminuir ya la intensidad de su transmisión, la epidemia se vuelve estable, en algunos países ya se ven signos de reducción, pero en cambio en América estamos todavía en esta fase de ascenso. Y queremos dejar muy en claro que todavía nos faltan varias semanas en América y en México para tener este momento de mayor intensidad de la transmisión. La siguiente. Lo que se ve en México, además, es representado en esta gráfica de barras, que son las entidades federativas. La primera y más grande es la Ciudad de México, que por tener la mayor cantidad de población y la mayor densidad de población, tiene naturalmente la mayor cantidad de contagios. Esto aplica no solamente a la Ciudad de México como tal, sino a los municipios conurbados en el Estado de México. La siguiente, se ve precisamente este patrón de distribución que es heterogéneo en el territorio nacional y que revela lo que hemos estado relatando, que la transmisión
ocurre en parches, ocurre por zonas, y tenemos zonas de alta intensidad, pero también tenemos importantes zonas del territorio nacional que tienen baja transmisión. Todo esto, la siguiente y la siguiente, es lo que consideró, vamos a pasar la siguiente, lo que consideró el Consejo de Salubridad General. Un elemento adicional que hemos presentado también en varias ocasiones es la distribución por edades, donde predominan los casos más delicados en los adultos mayores, pero también en la edad intermedia, en los periodos intermedios de la vida, en aquellas personas que tienen enfermedades crónicas. Y hemos destacado que muy desafortunadamente México tiene una de las más grandes epidemias de obesidad, sobrepeso, diabetes a lo largo de los últimos 40 años, y que eso representa una adversidad adicional para la que México tiene que enfrentar un estado de salud deteriorado en forma anticipada. La siguiente. Ahora, el Consejo también fue expuesto a la siguiente también, y la siguiente. Aquí lo que se ve es la curva epidemiológica, es la curva epidémica, se ven los casos nuevos que van surgiendo y se ve el incremento diario que se va sumando a la curva café, que muestra cómo tenemos esta trayectoria exponencial. Exponencial lo que quiere decir es que los contagios no aumentan en la misma proporción cada día o en el mismo número, sino que se van multiplicando cada día, producto del acúmulo de casos que son asimismo personas contagiantes. Entonces se va expandiendo la epidemia. Esto, insisto, si no hubiéramos tenido medidas de sana distancia que fueron aplicadas oportunamente antes del inicio de la fase de rápida crecimiento, el volumen o el número de casos hubiera sido inmanejable. La siguiente. Pero recordarán que el jueves pasado presentamos estos dos escenarios que son producto de un refinado trabajo de modelación matemática. Este en concreto es de un grupo mixto del Instituto de Matemáticas de la UNAM y del Centro de Investigación en Matemáticas, pero tenemos más de 7 grupos académicos que coinciden con la misma perspectiva. Lo que se ve en la curva roja es lo que hubiera pasado si no hubiéramos hecho las medidas de mitigación. Lo que se ve en la curva verde es lo que está pasando, y esto está derivado de la observación directa de los casos reales identificados en México. Por lo tanto, también en la siguiente podemos ver que tenemos otras características importantes a considerar. Las distintas fases de la epidemia se caracterizan no solamente por el número de casos, sino por la dinámica de la transmisión, es decir, cómo cambian los contagios en el tiempo y en el territorio, cómo se expande geográficamente la epidemia. En esta tabla lo que se ve es un resumen del número de brotes activos que pueden ser identificados como brotes porque se puede rastrear o trazar los contagios. Habíamos dicho que desde la fase 2 en general se pierde la trazabilidad de los contagios porque empieza a haber una gran cantidad de casos, pero en algunas zonas del país, y aquí se muestran la mayoría de las entidades federativas, todavía hay una transmisión considerablemente reducida que nos permite identificar a los contagios en relación con los casos existentes. Esto lo que nos permite es reconocer la oportunidad de que en estas regiones o municipios de baja transmisión podamos continuar con las medidas de contención y no tener que aplicar medidas más extremas de reducción de la movilidad, como sí debe ocurrir y ha estado ocurriendo en las principales regiones urbanas. La siguiente se ve otra característica que es la dispersión territorial. Una segunda característica de la fase 3 de la epidemia es la ocurrencia de millares de casos en distintas regiones del país. En la siguiente diapositiva se ve en forma gráfica en un mapa cómo en las 4 regiones que tiene consideradas el Consejo de Salubridad General superamos prácticamente los 1,000 casos en cada región, en algunos como la región centro, más de 4,000 casos. Esto quiere decir que en todas las regiones del país tenemos una propagación extendida, aunque esta propagación sea en parches. Entonces tenemos brotes activos, tenemos propagación en el territorio con más de 1,000 casos, y estas son características importantes de la fase de ascenso rápido. La siguiente. Y
por lo tanto al Consejo de Salubridad General se le expuso toda esta evidencia, se le expuso las recomendaciones que hizo el grupo científico. Estas las conocen todos ustedes porque las presentamos aquí mismo el jueves pasado. Y lo que llevó es a las recomendaciones específicas de acciones de control, que las sintetizo con estos 3 elementos: el extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, que nadie se confunda con que esto ya terminó, esto se mantiene hasta el 30 de mayo de 2020. Lo segundo es que en aquellos municipios donde hay baja transmisión, y sí y solo si esta baja transmisión se mantiene o se logra cerca del 30 de mayo, entonces podrá hacerse una limitación anticipada de las medidas de sana distancia. Y se ha planteado la fecha de hasta el 17 de mayo, con una reapertura el 18 de mayo, si los municipios que hoy están con baja transmisión se mantienen con baja transmisión. Pero además, aquellos municipios que tienen moderada transmisión, si logran para entonces tener un buen control, podrán estar en los municipios que abran tempranamente. Entonces, no solo los que hoy vemos, sino aquellos municipios que logren tener un control de transmisión cercanos al 17 de mayo podrán abrir el 18 de mayo. Y lo último es que se mantienen las medidas de protección a las personas adultas mayores y poblaciones de máximo riesgo. Lo último que quiero decir es que esto fue aprobado de forma unánime por el Consejo de Salubridad General. Se emitirá hoy el acuerdo correspondiente donde se detallan estas medidas y queda en manos de la Secretaría de Salud Federal emitir los lineamientos correspondientes para hacer operativas estas disposiciones, y la autoridad sanitaria estatal tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus ámbitos de competencia, en sus territorios, pero además aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia. En resumen, y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Gracias, presidente. Marcial. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Buenos días a los invitados, colegas, señores secretarios. Bueno, si me permiten, en primer lugar, informarles lo que tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas. El día de ayer se aprobó resolución presentada por México, como ustedes saben, derivada de la conversación que sostuvo el señor presidente de la República con el G20. En aquella ocasión, la postura externada por el presidente López Obrador fue que la Organización de las Naciones Unidas debe participar e intervenir para 2 objetivos: garantizar que todos los países tengan acceso a medicamentos y equipo, porque existe la tentación o a veces la acción para concentrar material y equipo y no compartirlo con otros países. Y el segundo objetivo, para garantizar el acceso de todas y de todos a las vacunas cuando éstas vengan. Es un punto crucial, como es obvio. A consecuencia de ese pronunciamiento, recibió instrucciones nuestro embajador en la ONU en Nueva York, el embajador Juan Ramón de la Fuente, y la misión de México, apoyada por toda la Cancillería, el subsecretario Julián Ventura, el subsecretario Max Reyes, la subsecretaria Marta Delgado y todo el equipo de la Cancillería, para presentar la resolución correspondiente, que no se trata nada más de un pronunciamiento de tipo político, genérico, sino que está orientada a darle un mandato al secretario general de la ONU para que él pueda intervenir, como se propone en la resolución, para que él pueda organizar esta participación, no solo a través de la Organización Mundial de la Salud, que es clave, sino a través de otras instancias de la ONU. Bueno, pues bien, el día de ayer
se logró que 179 países, que es el 93% de la Organización de las Naciones Unidas, aprobara esta resolución. Quiero felicitar al embajador de la Fuente, que por cierto ya dio negativo su examen, su test último de coronavirus, por lo tanto ya pronto lo veremos por aquí en Nueva York de nuevo, afortunadamente. Quiero felicitarlo a él, a todo su equipo, a la misión mexicana por este logro. Es la resolución que México ha presentado ante la ONU más votada en la historia de nuestra participación en Naciones Unidas. Estamos muy satisfechos y orgullosos por ello, y sobre todo felicitar al presidente de México porque su planteamiento tuvo el respaldo de 179 países. Esto no había ocurrido nunca. Ahora daremos seguimiento para que este mandato se traduzca en las acciones que estamos esperando. Repito, el acceso a las vacunas, que deben considerarse un patrimonio de la humanidad, y al equipo y a los medicamentos, equitativo para todas, para todos. Una vez dicho esto, pasaría al segundo punto que me encomendó el señor presidente comentarles el día de hoy, que es el inicio del acuerdo Todos Juntos contra el COVID-19. Subrayo todos juntos, porque en este caso se trata de un acuerdo con el sector privado, que de esta manera muestra su compromiso y su solidaridad con México y con toda la población, cosa que les agradecemos en nombre de todos los beneficiarios. Participan, como ustedes saben, la Asociación de Hospitales Privados de México, cuyo dirigente es Mario González Ulloa, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Mario. El consorcio de también hospitales privados que encabeza Javier Potes, también aquí presente. Gracias, Javier. Funsalud, a quien le voy a pedir que en 2 minutos o en 3 nos pueda referir cómo se va a operar esto. Le hemos encomendado a Funsalud, que es una institución del sector privado, que nos ayude para organizar de la mejor manera este convenio, que en síntesis son 3,115 camas todos los días, destinados a atender a personas que de otro modo tendría que atender el sector público. Los van a atender en los hospitales privados sin costo para el beneficiario. ¿Cómo se va a operar esto? ¿Quiénes participan? Bueno, si me lo ponen en la primera… No, atrás. Gracias. El 13 de abril, el Gobierno de México dio a conocer el acuerdo Todos Juntos contra el COVID-19, celebrado con hospitales privados con el propósito de sumar recursos para enfrentar esta epidemia. Dijo entonces el señor presidente que entraría en vigor el día 23, y por eso el día de hoy lo estamos presentando a consideración de ustedes para informar al pueblo de México. El acuerdo permite que la población derechohabiente y beneficiaria del Sistema Nacional de Salud Pública o social con padecimientos o tratamientos diferentes al COVID-19 sean canalizados a hospitales privados para su atención. ¿Qué instituciones participan por parte del sector público? Las que aquí se enumeran. Primero, la Secretaría de Salud, encabezada por el doctor Alcocer, aquí presente. La Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por el señor secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval. Gracias por acompañarnos. La Secretaría de Marina, el almirante Rafael Ojeda, aquí presente, señor secretario, gracias por acompañarnos. El Instituto Mexicano del Seguro Social, encabezado por su director, el Zoé Robledo. Muchas gracias. Aquí está. Sí. El ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, muchas gracias. El INSABI, Juan Ferrer, también aquí presente. Y Petróleos Mexicanos, que como ustedes saben tiene más de 50 hospitales. Bueno, y de parte del sector privado, ya los presenté, la que sigue por favor, la asociación y el consorcio, y Funsalud. Se va a utilizar un número de contacto, un número telefónico que ahora va a aparecer aquí, el 800-213-2684. Alguien se preguntará, oiga, ¿y puedo yo ir a un hospital privado para pedir que me atiendan? Les vamos a pedir llamar a este número para que tengamos orden. Tenemos que estar organizados. Si las cosas las hacemos organizadamente, salen bien. ¿Qué padecimientos
se van a atender parto, embarazo y puerperio, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenal complicadas, endoscopías y colecistectomías. Son las que esos tratamientos son los que los hospitales privados van a atender. La atención, por instrucciones del señor presidente, y así lo convenimos con las instituciones privadas, la atención para las personas que de otro modo se habrían sido atendidas en las instituciones públicas, ahora que lo serán en las privadas, será gratuita para el beneficiario, no tendrá costo para el beneficiario. Entonces, el teléfono es 800-213-2684. Pues ese es el programa de hoy. Tenemos algún tiempo para preguntas. Y luego… Buenos días. Juan Hernández, del periódico Basta y el Grupo Cantón. Referente a la fase 3, quisiera preguntarle al subsecretario qué otras medidas más se van a intensificar, cómo va a estar la cuestión del transporte, que es, bueno, ya lo habían tocado, pero sí me gustaría que lo reafirmara. Y un poquito escuchar una reflexión de usted, señor presidente, referente a este modelo de educación que están ahorita planteando, en donde entiendo que van a reforzar los valores culturales, los valores familiares y sobre todo la unidad, no solamente familiar, sino la unidad entre los mexicanos. Gracias. Gracias, presidente. Gracias por la pregunta. Las medidas de sana distancia son las mismas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero lo que ayer reflexionó y sobre lo que tomó decisiones el Consejo de Salubridad es dejar muy clara las atribuciones y el marco de competencia de la Autoridad Sanitaria Federal, que todo el mundo sabe es el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General y el Secretario de Salud, y las atribuciones de la Autoridad Sanitaria Estatal. Entonces, no puede haber medidas que sean menos rigurosas en términos del objetivo primario, que es disminuir la movilidad en el espacio público, menos rigurosas que las dispuestas por la autoridad federal, pero las autoridades estatales, las autoridades sanitarias estatales, tienen la obligación de hacerlas cumplir y utilizar los mecanismos que les corresponde en sus demás atribuciones como autoridades estatales para que estas medidas ocurran. Si alguna autoridad estatal tiene la posibilidad de disponer medidas adicionales para hacer más efectivo el cumplimiento de las medidas, desde luego, sin afectar los derechos humanos, esto está ya escrito en el acuerdo que se aprobó y se publicó el 31 de marzo, entonces es competencia de las autoridades estatales lograrlo. Entonces, básicamente es un replanteamiento del marco de competencias que está fundamentado en la Ley General de Salud para que las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia se cumplan y la extensión de la misma hasta el 30 de mayo en términos generales y la excepción de aquellos municipios que logren el buen control que podrían lograr a partir del 18 de mayo reinstalar sus actividades. Los mecanismos son los que están dispuestos y es la suspensión temporal de toda actividad laboral no esencial en los sectores público, privado y social. Es decir, esto sigue en vigor, esto es de alcance nacional y esto se tiene que hacer cumplir en el nivel local. Por ejemplo, aquellas entidades privadas que no han suspendido actividades laborales y no están en la lista de actividades esenciales, deben suspender sus actividades. Deben suspender sus actividades para que las personas no tengan que concurrir al espacio laboral y donde es posible hagan trabajo en casa, donde no es posible quedan suspendidas las actividades laborales. La segunda, desde luego, que es competencia del Sistema Educativo Nacional, la suspensión temporal de las actividades presenciales en el sistema educativo, que lo acaba de explicar el secretario Moctezuma Barragán,
y finalmente la interrupción temporal de las congregaciones en el espacio público, todo el espacio público, cines, teatros, parques, plazas, playas, que ninguna congregación pública pueda ocurrir para que sea un mecanismo efectivo de sana distancia. Quería decirle, bueno, esta es para el director del IMSS, Zoé Robledo. Hice una denuncia acerca de una clínica de Veracruz de Córdoba. Muchas gracias, todo salió muy bien. Nada más que, bueno, esta es otra cosa. El día viernes a las 6 de la tarde acudió al IMSS número 57 de Veracruz una persona, la cual entró a las 6 de la tarde, a las 7 con síntomas de COVID. Sin embargo, el señor aparte también tenía la glucosa baja. A las 7:30 de la noche lo mandaron de regreso a su casa con oxígeno. Llegó a su casa y a las 4 horas murió. La persona que nos está denunciando esto pues es su hija, su familia está muy preocupada. Nos llamó justo cuando lo estaban velando porque no tenían dinero para poder pagar la sepultura y su velatorio, ¿no? Y estuvieron boteando, consiguieron dinero para pagar esto. Es algo que nos inquieta mucho saber qué va a pasar, señor presidente, a todos ustedes con esas personas que no tienen recursos, sino que tienen para poder sepultar a sus familiares. Por otro lado, pues la angustia de que la mamá de la niña, la esposa del señor que falleció, tiene obesidad, tiene la presión arterial alta y padece diabetes. No saben de qué murió porque cuando regresaron al Seguro Social no quiso ir ningún doctor a la casa para extender el certificado. Quien le extendió el certificado fue la funeraria, que ni siquiera revisó al señor, ni siquiera era su paciente. Es algo que inquieta porque pues esto pues no es normal. Entonces, bueno, mi pregunta es ¿qué va a pasar con este tipo de personas, con estas cosas que están sucediendo? Es inquietante que estas personas, esta familia, puede ser que esté contagiada, la casa donde murió, etcétera, y a lo mejor como ellos puede haber muchos otros casos que no sabemos porque no lo reportan. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Justo como lo ha señalado usted, no es una situación normal, desde luego que no lo es. Es una pandemia que está sometiendo a un estrés terrible a todos los sistemas de salud en el mundo. Y en el nuestro, pues desde luego que se están padeciendo también muchos años de desinversión en el Seguro Social, todos los años en los que no se contrataban médicos, no se compraba equipo, no se crecía en el número de camas o en el número de consultorios, pero nosotros tenemos que anteponernos a esa situación. Desde luego que en este momento nos vamos a comunicar con la representante del IMSS en Veracruz. Como saben, allá tenemos 2 delegaciones, hay 2 extraordinarias doctoras que están haciendo un papel muy bueno, pero que claro que esos casos hay que revisarlos a detalle, por una razón. Nosotros desde el mes pasado, digamos a partir de todo marzo, establecimos un modelo de receta resurtible para todos los pacientes que tienen un padecimiento que entra dentro de los grupos vulnerables. Es decir, si una persona tiene diabetes, hipertensión o dislipidemia, en su última consulta con su médico familiar, si tenía esa enfermedad controlada, se le entrega una receta para canjearla por sus medicamentos. Pero también les dimos a cerca de 1 millón de personas 2 recetas más, la de abril y la de mayo. ¿Con qué intención? Pues que no tuvieran ellos que salir a buscar sus medicamentos, que pudiera hacerlo un familiar o alguien de su red de apoyo. En ese sentido, voy a revisar si fue este caso. Todos los pacientes que tienen sospecha por COVID tienen que realizarles una prueba cuando son grupos vulnerables particularmente. Algunos de los casos leves que no tienen una
un padecimiento adicional, pues son el grueso, son el 80% que son ambulatorios. Como se ha descrito aquí, pues es evidente que no es un caso que tuviera no solamente síntomas leves, sino que además pues se presentaba esta otra comorbilidad. Entonces, pues lo vamos a revisar con mucho gusto y como en muchos otros casos con usted y con muchos compañeros periodistas, pues darles un seguimiento permanente y agradecerles que nos hagan ver estas situaciones. Miren, hay un elemento que creo que es bien importante mencionar. Muchas de las cosas que estamos haciendo aquí, como lo acaba de mencionar el secretario Esteban Moctezuma, echar a andar una plataforma como esta, que de Funsalud, en donde vamos a derivar solo en el Seguro Social todos los días 1,008 partos o cesáreas, 1,008 personas que tenemos que organizarnos muy bien para que sepan a qué hospital privado van a ir. En épocas regulares y además con burocracias grandes, esto nos hubiera tomado quizá meses o años, o por lo menos un año. El hecho de poder dar 3 recetas resurtibles en el Seguro Social hubiera sido un proceso muy lento. O el hecho de que estamos empezando a ver casos hasta que tengamos bien probado el modelo para poder llevar los medicamentos a los domicilios, cosas de esa naturaleza, en épocas normales hubieran sido muy lentos. Todo lo estamos haciendo, digamos que a una marcha de verdad intensísima para que podamos convertirlas en soluciones para los derechohabientes o en soluciones para el personal de salud. Entonces, pues agradecer ese tipo de denuncias para poderlas revisar de inmediato y saber qué pasó y que nos ayuden a entrar en contacto con los familiares. Gracias.